Los mercados, tenemos tono rojo generalizado en Europa, también en Estados Unidos, y precisamente vamos a pasar a analizar cuáles son las claves bursátiles que tenemos que tener en cuenta en estos momentos, y para ello contamos con Juan Enrique Cadiñanos, como todos los lunes. Juan Enrique, muy buenas tardes. Juan Enrique, no sé si nos estás escuchando, nosotros a ti no te oímos bien. No sé si tienes Sí, el ¿qué tal? ahora. Ahora perfecto, ahora Decía sí que te que escuchamos. ¿qué tal? Que muy buenas tardes. Juan Enrique, bueno, como decimos, jornada, sesión en rojo en Estados Unidos, en Europa, y además en un momento en el que, como estamos viendo, pues China está haciendo temblar a los mercados. ¿Cuáles son las expectativas que se están moviendo? ¿Cuál es el sentimiento predominante en los mercados en unos momentos en los que estamos viendo, bueno, como la situación en China sigue empeorando, y además, pues sumado al descontento lógico, evidente, de los ciudadanos? Es verdad que las noticias, ¿no?, que vienen por parte del mercado asiático no son las mejores, no podemos hablar de una situación o un contexto macroeconómico que podamos decir o que tenga un sesgo especialmente halagüeño y para nada obviamente positivo para los mercados, pero también podemos ver cómo el impacto que tiene de cara a los mercados de renta variable, tanto la parte de Estados Unidos como la parte del viejo continente, no es muy elevado. No podemos hablar de un impacto especialmente relevante, y esto es algo bueno, esto es algo muy positivo, porque empezamos a ver una independencia, ¿no?, en este sentido a nivel macroeconómico. Es verdad que a lo largo de toda esta semana iremos conociendo referencias muy importantes, como el dato de IPC por parte de Alemania en la jornada de mañana. Veremos también el cambio de desempleo también para Alemania en la jornada del miércoles, y estaremos muy pendientes de este dato de PMI manufacturero que conoceremos por parte de China en la jornada del miércoles, en nuestra madrugada, a las 2:30 de la madrugada de la jornada del miércoles, el cual podría, como digo, tener un impacto relativamente contundente con los mercados. Aún así, como comentaba, muchas referencias a lo largo de esta semana que lógicamente marcarán un poco el devenir de cuál va a ser la hoja de ruta a tener en cuenta en los mercados, y empezaremos en la jornada de esta misma semana. Hoy mismo, por parte de Europa, hemos visto esa comparecencia por parte de Lagarde, que el impacto no ha sido muy relevante, y como digo, a partir de mañana con ese IPC de Alemania. Bueno, va a ser una semana marcada por todas esas referencias macroeconómicas. El miércoles vamos a conocer el IPC adelantado de la eurozona del mes de noviembre, que va a ser crucial. Además, hemos estado escuchando a Christine Lagarde en esta última hora, en la que además se le ha preguntado si, al igual que Luis de Guindos, ella también considera que si no hemos visto el pico de inflación, podríamos haberlo visto ya. Christine Lagarde no se ha querido mojar al respecto, pero bueno, aprovechamos para hacer una visión, un análisis previo, ¿no?, a ese dato de inflación. Si tuvimos un 10,6% en octubre y ahora podemos esperar cierta disminución de unas décimas, ¿por dónde podrían ir los tiros, Juan Enrique? Porque se está hablando de tener una inflación en noviembre del 10,2, 10,4%, que sí, sería unas décimas menos, pero aún así seguimos viendo una inflación descontrolada y muy elevada, de doble dígito. Sí, que estamos hablando de un 2% de diferencia, quiero decir, a nivel global, ¿no?, en cuanto a cifras. No me refiero que del 10 pasemos al 8, sino que en términos generales hablamos de un 2% de variación con respecto a la cifra anterior. Yo creo que Lagarde no se moja no porque no sepa, hace referencia a que prefiere no mojarse o prefiere no hacer comentarios porque no lo sabe con exactitud. Yo creo que lo sabe, pero no quiere alarmar a los mercados, ¿no? Yo creo que para nada nos encontramos en el pico máximo de inflación. Es muy probable que veamos una relajación en cuanto a la inflación, menos a corto plazo, e incluso pudiéramos ver en el medio plazo llegar a cifras en torno al 9,5% IPC en cuanto a la eurozona, pero no creo para nada que nos hayamos encontrado, que hayamos visto ya el pico máximo, ¿no?, en este escenario o en esta situación. Esto, como digo, no quiere decir que no podamos ver una previsión, que es la que tenemos del 10,4%, con ese dato que conoceremos el miércoles a las 11 de la mañana, hora peninsular, y que podamos incluso, como digo, ver un 10,3, 10,2, un 10 en próximas referencias, o incluso por debajo del 10. Una cosa no quita la otra. Aún así, yo creo que la situación, el contexto general, no invita a que, o no me hace pensar en este sentido, que podamos ver
un pico, o que podamos haber visto, mejor dicho, un pico en cuanto a la inflación. Yo creo que la economía y la situación en Europa es difícil, seguimos sin ver medidas que puedan ayudar a ver una relajación constante y sobre todo sólida, sostenible en cuanto al medio plazo, y por lo tanto, mientras esto continúe, seguiremos a la espera de ver referencias nuevas y que puedan tener un calado o un impacto especial. Ya veíamos hablando del IPC en la parte de Europa, ese cambio de desempleo por la parte de Alemania, y también estaremos muy pendientes de esas declaraciones, tanto por parte de Powell en el caso de Estados Unidos a las 7:30 a la hora del miércoles, y también de Gold Valley por parte del Banco de Inglaterra a las 4 en la jornada de mañana. Por lo tanto, muy pendientes de estas referencias para esta semana, serán las que marquen un poco la hoja de ruta en el corto plazo a la hora de ver los mercados de renta variable, y muy pendientes del IPC en Europa en esa jornada del miércoles. Bueno, así que en pocas palabras podríamos decir que Luis de Guindos la semana pasada quizás fue algo optimista, ¿no? Al decir que si no habíamos visto ya el pico de inflación podríamos verlo pronto. Bueno, yo creo que dice lo que tiene que decir, ¿no? Es verdad que ojalá todos dijeran lo que realmente piensan o lo que realmente dicen sus informes, ¿no? Que es algo obviamente inviable. Y yo lo entiendo, ¿eh? Quiero decir, hasta cierto punto entiendo que no hagan referencia a la realidad, que no hagan referencia a sus cifras reales en cuanto a informes, por no alarmar al mercado y por no hacer un impacto especialmente negativo sobre los mercados de renta variable. Aún así, obviamente, no hay nada que nos haga pensar, o no hay ninguna referencia ni ningún sesgo de las que hemos conocido actualmente que nos hagan pensar en una relajación en cuanto a la inflación a medio plazo. Esto, repito, no tiene nada que ver con que en el corto plazo podamos ver una relajación de precios, pero ver los máximos en cuanto a la inflación, ¿por qué? O sea, quiero decir, ¿qué argumentos tiene de Guindos para hacer esta alusión, que no los comenta, y qué argumentos tiene un Banco Central Europeo o una situación en cuanto a ver una inflación en máximos y que ya no vayamos a ver las cifras en torno al 10,6 que es en el que nos encontramos actualmente? No hay indicios, no hay argumentos válidos para pensar en una relajación en cuanto a la inflación a medio plazo. A corto plazo, por supuesto, que podemos ver volatilidad incluso también en las cifras en cuanto al IPC. Por cierto, también importante, otra de las referencias, y va a ser probablemente uno de los platos más fuertes de la semana, nos hace mirar al viernes, dato de empleo en Estados Unidos. Vamos a tener la encuesta ADP de empleo el miércoles y el viernes ya cifra oficial de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos, y veremos cómo avanza la tasa de desempleo. Tenemos que recordar que en el último dato vimos un aumento del 3,5%, pasamos al 3,7% en esta tasa de desempleo, que ya muchas firmas de análisis empiezan a decir que a finales de 2023 Estados Unidos va a estar en una tasa de desempleo que va a rondar el 5,5%. ¿Cómo lo veis desde Admiral Markets? A ver, si no hay... A ver, es verdad que el 3,7 no se esperan cambios para esta previsión. No creo que se esperen cambios a medio plazo de cara a ver una restricción, ¿no? Quiero decir, una contracción en cuanto a las cifras. Lógicamente estaremos muy pendientes de esa declaración por parte de Powell en la jornada del miércoles, mismo día, a las 7:30 de la tarde, con vistas a ver, obviamente, el dato de empleo y las cifras de empleo es algo que me juego el cuello a que es una referencia que va a salir en esa conferencia, en esa comparecencia, y yo creo que estaremos muy pendientes de ver cuáles pueden ser las estimaciones. Que veamos un desempleo en Estados Unidos al 5,5 en septiembre, podría ser. Lo único que habrá que tener en cuenta cuáles son las medidas adicionales que toma la Reserva Federal para poder paliar esta situación en cuanto a inflación, en cuanto a desempleo, y lógicamente en base a eso iremos trabajando en ver cómo evoluciona y sobre todo cómo pueden venir los mercados y sobre todo el mercado de empleo, ¿no? Yo creo que es una situación muy complicada tanto para Estados Unidos como para Europa, y esto no quiere decir que vayamos a ver cifras del 5,5, no creo que sea una cifra realista. Que podamos superar el 4 y que incluso podamos llegar al 4,5, 4,7, por supuesto, creo que es bastante razonable. Superar el 5, incluso llegando al 5,5, creo que sería algo bastante negativo para la economía estadounidense. Hay que tener en cuenta que 2/3 partes del PIB en Estados Unidos está representada por el consumo. Lógicamente, todo lo que sea contrario al consumo, como es el aumento del desempleo, es drásticamente negativo para la economía estadounidense, y esto es algo que la propia economía, la propia Reserva Federal no puede permitirse, y obviamente tomarían medidas al respecto. Es por esto que dudo que por inercia vayan a llegar al 5,5 sin hacer nada, sin tomar medidas y sin ver cambios ante la situación actual.
el 5,5 sería algo factible. Pero obviamente yo creo que tanto el Gobierno como la Reserva Federal de Estados Unidos tomarían medidas al respecto para poder, como digo, paliar esta situación y controlar de alguna manera el aumento del desempleo. Vamos con ese análisis. Muchísimas gracias, Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets en España. Un placer. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Bueno, y nosotros al arrancar el programa, pues